Bueno, vamos a tocar hoy 2.14 de Hebreos, 2.14 y 15. Dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, vemos acá la palabra cuando dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir al diablo, ¿no? Hay otra versión, para aclarar un poquito, para darnos a entender bien esta explicación. Dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió la misma naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tenía el dominio de la muerte, esto es decir, al diablo. Entonces, en ese cuerpo humano se está identificando con nuestra naturaleza humana. Pero no en el sentido de que él siente el pecado, sino que toma un cuerpo para mostrar el camino, para vencer al diablo. Y voy a leer esto es lo que yo noté en mi entendimiento, que en ese cuerpo humano Jesús se muestra como hijo, primeramente se presenta, como hijo de Dios y Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él viene y se presenta ya de lo que había sido profetizado tantos años antes, y mediante Isaías, 700 años antes, en Isaías 53, cuando profetiza que él iba a morir en la cruz. Después había distintas profecías, muchas profecías, siempre nombramos esa, pero había distintas profecías. Y entonces él se presenta y mediante ese cuerpo muestra el camino, muestra la manera, o se entrega en sacrificio, porque él era perfecto y Dios necesitaba un sacrificio perfecto, una naturaleza sin pecado, en ese sentido. Entonces, ahí es cuando él toma la cruz y es tentado en todo, pero vence al diablo mediante hacer el plan de su Padre, morir en la cruz, mostrando un sacrificio perfecto. Vemos que en la antigüedad, por ejemplo, las ovejas, los machos cabríos, todos se tenían que presentar, dice, sin defecto. Entonces había una serie de requerimientos que mostraban al sacrificio de Cristo. Vemos que era en todo como humano, dice en un versículo que lo vamos a tocar mañana, pero sin defecto, o sea, sin pecado. Entonces esa era la naturaleza de Jesucristo, y vino, tomó este cuerpo y él se presentó como Salvador. Entonces vemos cómo se presenta, y hay muchos que lo reciben, muchos que creen y otros que no directamente. Entonces lo rechazan, y como dice en Oseas 13:14, o muerte, yo seré tu muerte. Mediante ese sacrificio, entonces destruye al que tenía el imperio de la muerte, como dice la palabra. Esto es al diablo. Entonces muestra el camino, muestra la manera, muestra su sacrificio visible, que ya está hecho. Entonces había un sacrificio en la ley como figura del sacrificio perfecto de Cristo. Entonces él, cuando hace ese sacrificio, muere en la cruz, está mostrando que ya está todo hecho, consumado. Entonces vence al diablo mediante su sacrificio perfecto. Los sacrificios de animales en ese tiempo redimían, tal vez, pero por un año, pero no podían aplacar el pecado, no daban salvación en sí. Entonces se presentaba como ofrenda, pero no era una ofrenda perfecta. Y ahora Cristo se presentó una sola vez para siempre, para entregarse en la cruz como ofrenda perfecta. Y ya lo hizo una sola vez, y ese sacrificio sirve para siempre. Amén. Y dice acá en el 2.15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos acá, por el temor a la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esclavos ¿de quién? Del enemigo, del diablo.
Entonces, para librar, entonces para eso hizo el sacrificio. Vino y venció en la cruz cuando se presentó la tentación. Como Él vence al pecado, como es de una naturaleza perfecta, lucha contra el enemigo. Y si vamos a ver, por ejemplo, una de sus luchas, estando acá en la tierra, cuando lo lleva al desierto. El diablo lo tienta en todo. Le dice, si eres hijo de Dios, cuando tuvo hambre, dijo, diles que estas piedras se conviertan en pan. Y Él le responde por la palabra, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces siempre tenía respuesta con la palabra. Entonces por la fe en la palabra nosotros invalidamos la tentación. Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a invalidar la tentación? No vamos a tener fuerza, porque tenemos que tener la fe a qué. ¿La fe a qué tenemos? A la palabra, a la palabra. Por la fe en la palabra resistimos, dice. Resistí al diablo en la fe, dice, y huirá de vosotros. ¿La fe en qué? En la palabra. Entonces la palabra me indica un camino. Y si yo tengo fe, voy a hacer la voluntad de Dios. Me voy a humillar, como decíamos ayer. Voy a llevar a cabo el plan de Dios, porque eso es lo que vence al enemigo. Si tengo fe, voy a esperar una paga. Entonces voy a sembrar, ¿para qué? Para cosechar. Entonces me marca un camino, mediante la fe en la palabra. Y el que no tiene palabra, ¿puede vencer a Satanás? No, simplemente está confesando, pero no tiene convicción, no tiene certeza del pecado. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que lo quebrante, no hay una ley que lo invalide. Entonces no puede ser libre, simplemente está aguantando hasta donde puede. Y el día que no puede más, que pierda toda la fuerza, va a abandonar el camino. Entonces, siempre lo interesante de aprender la palabra es que si yo tengo fe en la palabra y me estoy jugando la incredulidad para poder poner por obra esa palabra que me dice que va a haber victoria o que hubo victoria en el sacrificio y que yo tengo que confesar todo lo que no corresponde a Dios y estoy exaltando el sacrificio, eso es lo que me va a llevar a la victoria. Una persona que simplemente, a ver, ¿cómo puedo decir? No presenta el sacrificio, entonces va a decir, tal vez, tenés que confesar el pecado, tenés que declarar el pecado, pero no te está dando los versículos, entonces no podés tener fe a ninguna palabra, porque simplemente se queda en una opinión de hombre, simplemente se queda en una apreciación de hombre. Por eso siempre, por la fe en la palabra lo vamos a invalidar, por eso es lo importante de la palabra. Después están también los talentos, ¿no? Pero está también, a ver, ¿cómo voy a decir? La visión. La visión simplemente es contar una figura que uno ve, pero no se trata de la palabra. Entonces te está encaminando. La visión muchas veces apoya la palabra que ha sido predicada. Entonces no lo entendés por, como dice en Job, de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice. Le habla por sueños, por visión nocturna, dice, cuando el hombre cae sobre su lecho, se adormece. Entonces simplemente es para confirmar. Vemos la palabra, creo que está en número en Deuteronomio, no me acuerdo bien, cuando dice, cara a cara hablaré con Moisés, no por visiones, dice, no por figura. Así lo dice la palabra. Con María Aarón, sí, hablaba por visión, por figura, pero con Moisés hablaba cara a cara. Entonces, ahí es cuando, en ese cara a cara, en esa relación, en esa comunión, nos habla claramente el Señor. Y siempre está en primer lugar la palabra. Porque si yo no tengo la palabra, simplemente, bueno, a ver, enseñemos así. Hagamos una separación. Póngale que no tengamos la palabra. O que no usemos la palabra y que usemos solamente visiones. La visión tiene que estar conforme a la palabra, ¿no? Conforme a la palabra. Y si tengo visiones, solamente me voy a regir por visiones, que va a ser una apreciación mía y no según la palabra de Dios. Entonces, por eso está la palabra, porque hay una regla ahí que nos indica y después está la interpretación. Por supuesto, la interpretación viene de la mano de Dios. Yo tengo comunión, tengo meditación, me voy humillando y el Señor me va enseñando. Va acomodando la palabra espiritual a la gente que es espiritual, dice la palabra en Corintios, ¿no? Capítulo 2. Entonces te va acomodando, te va dando el entendimiento. Pero para eso tiene que haber una lectura.
No te va a venir la revelación porque sí de la palabra. La palabra dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo. ¿Cómo te va a revelar si no hay lectura? Solamente te va a dar entendimiento cuando hay lectura. Porque ahí vos entrás en el interés en la comunión con el Señor. Y entonces te va a revelar ahí, te va a dar a entender la palabra. Por eso lo importante es entender la palabra, porque nos marca el camino. Si yo no tengo un camino trazado, por ejemplo, no tengo palabra, y póngale en un talento, porque acá mayormente son de las visiones, entonces voy caminando solamente mediante esa visión. Si no tengo palabra la puedo aplicar mal, porque me puede enseñar una visión. Por ejemplo, la visión me va a decir, anda y lávale los pies al hermano Matías. Y yo lo voy a hacer naturalmente porque así me muestra. Pero anda a saber qué quiere decir esa interpretación espiritual. Tal vez quiere decir, lávale los pies, dale la palabra y para que él se humille, entonces limpia su andar. Entonces ya tenés una mejor apreciación de lo que es la palabra del Señor. Mejor entendimiento. Porque si le lavo los pies naturalmente, ¿cuál es el beneficio de él? Ninguno. Ninguno, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar la palabra. La palabra es lo que puede dar una interpretación exacta de la visión. Porque en la visión también puede haber muchas veces espíritu de engaño, ¿no? Como dice, iré y seré espíritu de engaño en la boca de sus profetas, ¿no? Ese cuando le profetizan a Acá. Está bien, eran profetas de Baal, pero una persona que no está en comunión con Dios, que no hace la voluntad del Señor, que no se humilla como Dios quiere, entonces también puede interpretar cualquier cosa. Y en ese sentido, muchas veces es más fiable una persona nueva que una persona vieja. ¿Por qué? Porque la persona nueva tal vez no tenga tanta contaminación y el Señor lo use por misericordia. Pero una persona vieja puede estar contaminada ya conforme a su pecado. Entonces, hay muchas apreciaciones, ¿no? Pero, bueno, siempre el valor de la palabra tiene que estar. Si no tenés palabra, a ver, no vas a manejarte correctamente. Podés cerrar la interpretación de la palabra, a pesar de que uno se dedica a la palabra también. Porque la realidad es que no conocemos todo. Esto a medida que vamos creciendo espiritualmente, el Señor nos va dando conocimiento y descubrimos muchas formas de predicar anteriormente por falta de formación o por falta de revelación. Entonces esto depende de Dios también, este misterio que nos enseña. Entonces para esto está la palabra, para encaminarnos, y cuando interpretamos exactamente va a ser muy de beneficio. Pero esto es conforme a la humillación de toda la vida. Va a haber equivocaciones, por supuesto. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque, dice también. Hay errores en el camino. Hay errores de apreciación. Hay errores en el entendimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo una percepción. Ustedes fíjense en la figura de Jesucristo. Jesucristo predicó una palabra, ¿no? ¿Era la verdad? ¿Era la verdad? Pregunto. Sí. Había muchos que escuchaban. Unos creyeron, otros no creyeron. Unos interpretaban de una manera, otros interpretaban de otra. Vemos que en la actualidad tenemos diferentes religiones, pero una sola palabra, pero diferentes formas de interpretar. Entonces ahí está el tema, que yo le tengo que pedir siempre conocimiento también para poder interpretar correctamente. Después me da otras herramientas, pero la palabra es de un valor esencial. Si yo no tengo palabra no voy a vencer nunca al enemigo, porque primeramente lo que voy a ignorar es el armamento del enemigo, las artimañas del error. ¿Cómo la voy a invalidar si no tengo palabra? ¿Cómo voy a saber que el enemigo entra, que el enemigo gobierna mi vida y yo creo que estoy haciendo bien, u otra persona cree que está haciendo bien, si no tiene la palabra? Porque la palabra es la que invalida. La palabra es la que destruye los dardos de fuego de Satanás, como viene a nuestra mente, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, la mayoría les toma espíritu abandono, como a todos nos sucede en un momento. A unos antes, otros después, otros quieren dejar, otros quieren simplemente encontrar una vía de escape, otros quieren encontrar un trabajo, acomodarse, por ahí alquilan y se van y se olvidan de esta locura, de vivir acá con gente, de vivir muchas veces controlado, como se dice,
quiere su intimidad. Creo que todos quieren en un momento y se alteran. Pero yo lo descubro por la palabra esto. Entonces ese espíritu de abandono, como dice la palabra, los ángeles, dice a los judíos, abandonaron su propia morada, la misma presencia de Dios. Entonces, como dice en Deuteronomio 32, y abandonó al Dios de su salvación, una vez que tenían paz y bueno, y crecieron y se fortalecieron, dice que abandonaron al Dios de su salvación. Y muchas veces estamos esperando esa oportunidad simplemente para que se acomode nuestra situación, como para recurrir a irnos. Y ahí es cuando yo lo voy a descubrir, pero ¿por qué? Por la palabra, ese espíritu de rechazo que está en la casa de Dios. Al camino está en mí, está en vos. Entonces, en eso lo vamos a discernir, porque naturalmente, hablando, todos tienen derecho a irse ahora. Todos tienen derecho a tener su casa, ¿no? A tener su trabajo, a tener su tiempo de descanso, a tener su tiempo libre, a hacer su vida en un horario, sin dejar las cosas del Señor. Todos tienen derecho, pero sin dejar las cosas del Señor. A eso es lo que voy. Entonces el Señor nos instruye por un tiempo, y cuando más rápido vamos haciendo la voluntad del Señor, nos vamos despojando del pecado, y que descubrimos ese abandono, por la palabra lo descubrimos, que no hay deseo de estar en la casa de Dios. Cuando, ¿qué dijo David? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y no hay alegría. Dice, una cosa he demandado al Señor, y en esta buscaré, que todos los días de mi vida esté en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura. Y vemos que, como decía, se dice, ¿no? Siempre se dice en las predicas, muchas veces por compromiso, muchas veces por conveniencia. Entonces ahí está el espíritu de abandono, y eso ya lo descubrimos a través de la palabra, porque tal vez vos no lo discernís en tu estado, por una visión, o a veces por tantas cosas, pero sí lo vas discerniendo por la palabra, cómo estás actuando. Entonces ahí le pedís perdón. Y ese es el valor de la palabra, que nos hace descubrir los pecados para que podamos apagar esos dardos de fuego. Y cuando dice dardo de fuego, es que trae incendio. Y un pequeño fuego, dice, que enciende un gran bosque, ¿no? Entonces destruye nuestra vida. Y ese dardo de fuego, en la antigüedad, ¿por qué lo nombraban? Históricamente se nombraba eso, porque tiraban las flechas con fuego, y todas las casas que estaban con un techo de paja muchas veces, entonces caían ahí y provocaban incendios, provocaban destrucción. Y eso es lo que no quiere la destrucción en nuestra vida. Dice así la palabra, en 1 Corintios 15, 55, para enganchar un poquito esto, dice así la palabra. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. El poder del pecado la ley. ¿Por qué la ley? La ley, porque la ley dice no codiciarás. Y yo, por ejemplo, cuando codicio, estoy incurriendo en pecado. Entonces ahí se levanta ese poder del pecado. Y ahí tiene ese aguijón, el aguijón que me hace sufrir, el aguijón de la muerte para mí, el aguijón de la muerte para vos, el aguijón de destrucción, porque la ley dice una cosa y nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces ahí acusa, lo encierra todo bajo pecado, las manifestaciones, las divisiones, las murmuraciones, las quejas, que decimos, mira cuán bueno es los hermanos juntos y en armonía. Pero cuando tenemos que tener unidad, tenemos divisiones. Queremos tener unidad cuando nos conviene, o cuando te conviene, o cuando le conviene a otra persona. Sí, ahí sí, vamos a estar todos juntos. Pero, por ejemplo, en una cosa que no me conviene, no tengo unidad. Y simplemente lo voy a decir en un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando vos no tenés plata, y por ejemplo tu hermano tiene plata, tu hermano Matías tiene plata, y te convida, qué sé yo, te va y te compra helados para todos, por decir, hay un hermano que lo hace, y en ese no tener plata te conviene. Ahí sí, practicamos la unidad. Pero cuando vos tenés y el hermano Matías no tiene, entonces hacemos rancho aparte. Entonces ahí ya se ve la falta de comunión.
Simplemente en un ejemplo pequeño lo estoy enseñando, cómo muchas veces actuamos por conveniencia y no vemos nuestro pecado, no lo discernimos. Entonces en las conveniencias queremos que todos nos hagan caso, que todos nos sigan, pero cuando no nos siguen nos enojamos. Pero cuando no nos conviene, lo hacemos aparte a la persona. Entonces tenemos que discernir mucho de estos pecados que pasan en la iglesia de Dios, porque siempre se quejaban de las divisiones, ¿no? Siempre se arman grupitos. Y yo creo que siguen esos grupitos, se siguen haciendo así, y muchas veces uno no se da cuenta, o tal vez tiene una falta de discernimiento en ese momento. Y tiene que pedir perdón para que el Señor le abra la mente, porque te lo dice por la palabra. Muchas veces usa el ejemplo natural y pensás que los demás hermanos son malos, y tal vez no es malo, te está indicando un pecado. La división es pecado, te está diciendo. La división es pecado. Entonces dice acá la palabra en el 57: mas las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sean gracias, las gracias dadas a Dios por la victoria que nos dio en Jesucristo. Acá está exaltando el valor, hermano, que tiene el sacrificio. Porque por medio de ese Jesucristo nos da la victoria, por medio de ese sacrificio. Entonces exalta el valor que tiene ese sacrificio. Y ahí es cuando yo me tengo que juzgar la incredulidad. Señor, perdóname. La palabra me dice que me diste la victoria por medio de tu sacrificio. Y yo no tengo un corazón agradecido, vos no lo tenés. ¿Por qué? Porque ves todo derrota en tu vida. Porque ves fracaso, porque no le da el valor al sacrificio. Porque no crees que en ese sacrificio fue destruido al que tenía el dominio de la muerte. Esto es al diablo, dice. Esto es a Satanás. No estás creyendo. Entonces ahí otra vez tiene poder el aguijón de Satanás. Te lleva a la vida pasada en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces te lleva a la manera pasada, te gobierna esa manera pasada, te toma la manera pasada, te conducís como la manera pasada de vivir, porque no estás creyendo que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Y entonces ahí es cuando le tengo que pedir perdón de la incredulidad. No creo, entonces procedo ¿cómo? En mi antigua pasada manera de vivir. Entonces vas a combatir, como dice, codiciar, dice, arde de envidia, dice, y no conseguís. ¿Por qué? Porque es para gastar en tu propio deleite. Entonces empezá a combatir y hacer a tu manera. Santiago dice, creo que 4, dice, vamos lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, en lugar de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque ahí está la incredulidad otra vez. La falta de dependencia de Dios. O la entrega o la incredulidad. Entonces, lo que decís, no voy a abandonar la presencia de Dios, voy a escuchar la palabra, pero querés combatir a tu manera. En lugar de decir, Señor, guíame, o Señor, abrí las puertas, Señor, bendecime. Pero está esa manera fuerte de pensar, de actuar, la manera según hombre, la falta de dependencia de Dios, porque no creo que lo pueda hacer, no creo que Él venció en la cruz del Calvario, no creo en ese consumado es, como lo dijo, no creo que el Señor destruyó a Satanás en la cruz. Y dice acá la palabra, Romanos 8:3. Desde el 1 vamos a leerlo. Dice así la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos, esto creo que se tocó la otra vez, yo lo voy a explicar como lo entiendo, yo creo que el mismo entendimiento que tiene mi hermana, esto nos enseñó ya mi mamá de hace mucho. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo Jesús? Los que creyeron, los que aceptaron que Él era el Mesías, los que creyeron que era el Mesías. Dice, ninguna condenación, y esta condenación habla de separación eterna, de la falta de salvación. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Quién andaba conforme a la carne? Los que no creían. Los mismos judíos fariseos, conforme a la carne, conforme a su regla, conforme a su parecer, conforme a su pensamiento, eran gobernados del enemigo. Y dice así la palabra:
sino conforme al Espíritu. Entonces, eso es lo que yo hablaba mucho ayer, cuando decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Miserable de mí. Entonces, hay un cuerpo de muerte, un cuerpo de condenación, ¿cuándo qué? Cuando no estoy creyendo. Ese es el que va a actuar, pero dice, gracias a su sacrificio, soy libre. Entonces, no hay ninguna condenación cuando soy libre. ¿Soy libre de qué? Soy libre de la condenación eterna. Entonces, el Señor, como dice, nos sacó de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ahí soy libre. Ahí soy libre, ya no tengo condenación eterna, soy hijo, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. A la gloria lo lleva a través de aceptar, pero no lo lleva a una separación eterna otra vez cuando caen en pecado. Lleva a los hijos de la gloria, pero en ningún versículo dice, devuelves hijos al infierno, al tormento. O sea, el tormento sí está, porque la naturaleza actúa, pero no hay una condenación, separación eterna, sino que cuando morimos, ¿a dónde vamos a ir? A la presencia del Padre. Vamos a estar eternamente con el Señor. Y dice así la palabra. 1:7 de Juan, de primera de Juan, 1:7, dice así la palabra. Si decimos que no tenemos comunión con Él, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice 1:6. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este es el versículo que quería tocar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces todos los pecados son invalidados. La condenación es invalidada. Paso de ser hijo de condenación o hijo del diablo, como le dice Satanás a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Mas acá lo toma como hijo. Entonces, ¿cómo dijo él cuando iba a morir? Iré y os prepararé morada, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vendré, los buscaré, os tomaré a mí mismo, hablando de su cuerpo, de la misma naturaleza, de los hijos engendrados, y van a estar en la presencia del Padre. Y eso habla de una salvación. Eso habla de una salvación. Entonces, esa misma liberación, en nosotros que ya somos hijos, si lo traducimos para nosotros, si clamamos, si creemos, el Señor hace la obra. Si le pedimos perdón, esa naturaleza que tenemos, que es contraria, es ajena a Dios, el actuar a la manera propia, el impulso propio, es lo que nos va a libertar de toda esa opresión, de todo ese pecado. Como dice acá la palabra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cualquiera sea el tipo de pecado. Dice 8:2 de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Vemos acá la ley del Espíritu de vida. ¿En quién hay vida? En Jesucristo. ¿Dónde derramó su vida? En la cruz del Calvario. Derramó la sangre, el poder, su misma esencia, vemos. Y como dice acá la palabra, del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, la otra naturaleza contraria, y de la muerte. Entonces, como dice la palabra, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Entonces, cuando se engendra el Espíritu de Cristo con nosotros, nos hace libre. Entonces, así también cuando clamamos, actúa el poder de ese sacrificio, ese poder de Dios. Toma nuestra mente, toma control y dominio de nuestro pensamiento, y eso es lo que nos lleva a contristarnos, a pedir perdón, a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado para que seamos libres. Como dice, nos libra de todo pecado del sacrificio. Entonces, el Espíritu es el que da vida. Entonces, cuando te toma el Espíritu de Dios, ¿no sentís liberación? ¿No sentís la paz? ¿No sentís el gozo? ¿No te sentís libre? ¿Sale la opresión, el dolor de cabeza? ¿El enojo? Pero para eso te tiene que tomar
el espíritu de vida, el espíritu de Cristo. Y ahí es cuando, si yo siento opresión, siento enojo, siento ira, ¿qué tengo que hacer? Señor, estoy tomado por el enemigo. Perdóname, porque esto me va a llevar a destruirme, a atormentarme. Perdóname, Señor, para que clame a ti, para que te confiese el pecado y para que entre la paz, para que entre la tranquilidad, el espíritu de mansedumbre, para que salga el espíritu de división, el espíritu de discusión, el espíritu de pleito, el espíritu de enojo que hay en uno, el espíritu de venganza que hay en uno. Señor, perdóname. Entonces así va a actuar el poder de Dios cuando le declaro. Dice la palabra, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No? Sí pecamos. Entonces, ¿el pecado se manifiesta? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesarlo. Vemos que un abogado, por ejemplo, con un abogado pasó esto. Al abogado le tenés que contar tu caso para que te defienda, ¿no? Si vos no le contás, ¿cómo te va a defender? Es imposible. Entonces, para preparar la estrategia, el abogado tiene que escuchar tu caso. Y así también, hermano, de la misma manera, el Señor sabe nuestro pecado, sabe nuestro interior, pero nosotros le tenemos que confesar porque eso habla de arrepentimiento. Eso habla de arrepentimiento, pero ¿confesarle a quién? Al Padre. Al Padre. Hay que confesarle, decirle, contarle, porque Él es el que nos va a perdonar. Yo le puedo contar para sentirme bien una persona. Yo le puedo contar a Noelia, me siento mal y voy, le cuento mis intimidades, mi malestar. Le cuento, pero ella va a poder resolver mi caso. No, simplemente te va a consolar y te va a decir, qué malo, ojalá que salga de tus problemas. Pero eso no me resuelve el problema. Entonces vemos acá que Jesucristo es el que quiere resolver el problema. Entonces, ¿a quién le tengo que contar? Al Padre. Y el Padre que aplica el sacrificio de Cristo, ahí tenés el sacrificio. Echa mano a la vida eterna, como le dice la palabra. Entonces, cuando dice echa mano, toma el sacrificio, ese poder. Pero ¿cómo lo tomamos? A través de la fe. Y le pedimos perdón. ¿Para qué? Para que haga la obra. O si no, no le liberta, hermano. Si no, te va con dolor de cabeza, desacuerdo, seguir tu vida. Y todo va a seguir de la misma manera. Sin importarte si cambia tu vida a Cristo o no. Vivís para el ojo, para la imagen, para ver o dar testimonio a tal persona, pero dentro tuyo no hay cambio y no sirve. Es mejor sentir el cambio interior y eso mismo va a hablar como testimonio, sin que tener que cuidarme de nadie. Eso es lo que el Señor quiere hacer, un cambio. No quiere una apariencia como los sepulcros blanqueados que eran los fariseos. Quiere que tengamos un cambio interior. Entonces ahí está cuando tenemos que confesarle el arrepentimiento. Y dice así la palabra. 8.2 estamos, ¿no? Y 8.3, ese perro lo usa Satanás, en serio. Si no es un perro, una criatura, siempre hay algo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de la carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Esto parece una trabalengua, o un trabalengua, perdón. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Vemos acá la palabra. Porque lo que era imposible para la ley podía librar del pecado, podía transformarlo, no. Dice, por cuanto era débil por la carne, por el pecado mismo, se manifestaba igual. Esto no tiene valor contra los apetitos de la carne, dice la ley. Entonces, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o en un cuerpo humano, vamos a decirlo, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y yo entendía esto en la explicación. Que destruyó el cuerpo de pecado en su sacrificio. En su sacrificio. Condenó en su carne, dice. O sea, en su sacrificio. Esto. Que murió. Vemos que el cuerpo crucificado de Jesucristo es figura del cuerpo de pecado. Entonces, entrega ese cuerpo natural, Jesucristo, en semejanza de cuerpo de pecado, dice, semejanza. Está mostrando con una figura ahí que su cuerpo crucificado en la cruz representa el pecado que destruyó el cuerpo de pecado, que venció en la cruz a Satanás. Esto es lo que está mostrando. Y se condenó en su cuerpo, ¿por qué? Porque entregó
su cuerpo natural, sacrificó. Entonces representa ese cuerpo, el cuerpo del pecado. Amén. Y dice así la palabra 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos. Para que se cumpliese la justicia de la ley en nosotros, la justificación, o la justicia de la ley. O sea, o podamos poner en práctica lo que el Señor dice. Esto está diciendo. El Señor, ¿qué te dice? Ama a tu enemigo, ¿no? Uno de los mandamientos, ¿no? Amar a tu enemigo, ayuda a tu prójimo. Hay un montón de cosas, pero todo lo cumplimos cuando ¿qué? Cuando hay transformación en nosotros. Entonces, como dice acá, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, ¿podemos cumplir la ley cuando qué? Cuando hay humillación. ¿Cuándo amo a mi enemigo? Cuando hay humillación. ¿Cuándo amo a la persona que no soporto? Cuando hay humillación. ¿Cuándo hay esa unión fraternal con mi hermano? Cuando hay humillación. O si no, va a haber separación, enemistades, como dice la palabra. Entonces ahí se cumple la ley en nosotros. O podemos cumplir la ley en nosotros. Gálatas 5:22, ¿qué dice? Los frutos del Espíritu son fe, gozo, paz, alegría, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, no hay acusación, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo te va a acusar de algo bueno, algo que es la voluntad del Señor? No hay ley, no hay acusación, está diciendo, no hay condenación. Entonces, nosotros vamos a cumplir a medida que tenemos los frutos espirituales en nosotros, que nos humillamos, que va transformando nuestra mente. Y dice así la palabra, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, y este versículo también nos lleva, por ejemplo, cuando dice en Romanos 7, sabemos que la ley, ¿qué es? Espiritual. ¿La puedo cumplir? ¿Por mi esfuerzo natural? No. Mas yo soy carnal vendido al pecado, dice la palabra en Romanos 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer mis pecados. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley. Porque yo soy carnal en mi estado, vendido al pecado, y necesito que el poder de Cristo opere en mí, que destruya ese cuerpo de pecado que está en mí. Él lo destruyó, Él lo hizo por mí, pero yo necesito creerlo, porque se manifiesta otra cosa, y se manifiesta otra cosa por la incredulidad. Entonces ahí es cuando yo le presento mi pecado. Por eso dice la palabra también, que Él tomó la cruz, pero dice, el que quiera ser mi discípulo, siga el mismo camino, siga los mismos pasos, crucifique su vieja esencia, porque ustedes no quieren hacer la voluntad del Padre. Eso está diciendo. Nosotros por naturaleza no lo queremos hacer. Es mejor estar en una playa ahí, acostado, tirado en la arena, en una hamaca paraguaya, tranquilo, descansando, que estar aquí con fatiga, con calor, en el invierno con frío, todo el tiempo cansado, todo el tiempo supuestamente, ¿no?, trabajando para Dios. Pero en realidad muchas veces no se trabaja para Dios. Muchas veces hay más fatiga por causa del pecado, la opresión, la carga, la pérdida de tiempo, que nunca la vemos, nunca la discernimos. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra. Al no entender la palabra, ¿qué te va a amonestar? ¿Qué te va a acusar? Si no hay palabra, ¿qué te va a impedir que peques? No hay. No hay. Entonces, si la palabra te dice, por ejemplo, no te dice nada del odio o la división, vos si estás en odio, en divisiones, ¿por qué te vas a sentir acusado si no te dice nada? No te dice nada la palabra. Entonces, para vos va a haber como una vía libre para pecar. Si la palabra le dice, no golpearás a tu hermano, no le pegarás una trompada en la cara. Si no me lo dice, y bueno, si yo le pego, ¿por qué le tengo que pedir perdón? ¿A dónde está la palabra? Ahí ya te vas a dar cuenta que sin palabra no podemos, hermano, caminar en este camino. Y para esto está el sacrificio de Cristo, para mostrarnos por la palabra cómo se debe hacer. Y dicen en 2 de Timoteo 1:10, 2 de Timoteo 1:10, dice así la palabra, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Que ahora ha sido manifestada. Dice, ahora. ¿Cuándo está diciendo? Timoteo, ¿cuándo se escribió? Más o menos el año, si no recuerdo, 50 y pico.
15 años después de la muerte de Jesucristo. Más o menos por esos años. 50 y pico, 60 y pico. Por ahí lo llevamos. Pero dice que ahora ha sido manifestada, dando a entender el sacrificio. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la aparición, vemos, su venida está hablando. Su encarnación está hablando. Su crucifixión, su sacrificio. Eso es lo que está hablando. Quien abolió la muerte mediante su sacrificio, ¿no? Y sacó a luz la vida. Sacó a luz la vida. Y la inmortalidad. O sea, destruyó la muerte. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por medio de su palabra. ¿Evangelio qué quiere decir? Buenas y nuevas noticias. Y el que habla de su sacrificio, de su venida, de su manifestación, porque esa manifestación se dio después, ese poder manifestado, después de su crucifixión o en la crucifixión. Entonces, vemos acá la palabra que abolió la muerte. Y ese abolir la muerte significa dejar sin poder, dejar sin vigor, sin efecto, ese poder de la muerte. Y esto lo hizo mediante el sacrificio. Y eso tenemos que entender. Mediante el sacrificio, poner en el lugar exacto el valor del sacrificio, porque es de la única manera donde venció al enemigo y lo exhibió públicamente. Entonces ahí mostró el camino, ahí mostró el método, ahí mostró dónde hallo yo el perdón. Entonces, mediante la fe en la palabra, lo voy a lograr. Pero si no tengo la palabra del sacrificio, si no me indica la palabra, la victoria, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo me voy a nutrir de la palabra de la fe, como dice la palabra? Que la fe siempre está hablando de la fe del sacrificio. Y para eso tiene que haber palabra. Para eso tiene que estar la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia, dice también la misma palabra del Señor. Y todo nos lleva al sacrificio. Y el sacrificio nos muestra la victoria. Nos muestra que hay una vida nueva, una vida manifestada, donde recibimos perdón de pecado. Y en eso tenemos que confesar, Señor, ¿creo o no creo? Perdóname, Señor, porque no creo, porque siempre veo mi pecado, porque yo te puedo mostrar el pecado todo el tiempo. Y vos decís, sí, es así, pero nunca salís. ¿Por qué? No hay sacrificio, no hay fe en la palabra, o no hay palabra muchas veces, como dije ayer, muchas veces es tanto el querer descubrir el pecado, que a todos nos pasa, ¿no? Cuando vamos investigando, che, este pecado, sí, y nos vamos enganchando, sí, el pecado, sí, no, toma, esto pasa, y todo, Vos das todo versículo mostrando el pecado, que está bien, pero no da ninguno dónde está la salida. Entonces no se alimenta de esa salida, no se alimenta de esa esperanza, decir, bueno, tengo salida porque me está mostrando el pecado, que es verdad, y le pido perdón. Pero perdón, ¿por qué? Porque tengo que cumplir, tengo que creer en ese sacrificio. En ese sacrificio donde está mi liberación. O si no, se van a transformar en un esfuerzo humano, en un esfuerzo propio. La falta de cambio. Porque cuando no hay palabra de sacrificio, del valor al sacrificio, donde obtuvimos la victoria, o donde obtuvo la victoria Jesucristo, entonces yo nunca voy a ser transformado. Esa es la realidad. Simplemente voy a ver, como lo dice la ley, no codiciarás, no alterarás, y voy a mostrar todo eso. No dirás falso testimonio. Y todo eso, todo lo que no cumplo. Y sí, me he sentido acusado, sí, es verdad. Y es verdad, no lo puedo negar. Pero ¿vas a tener la salida? ¿Dónde está la salida? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él hizo la obra. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Entonces, es la única manera. Crucifixión, esa fe que tengo, y le pido perdón para poder llevar a cabo el plan de Dios, que es mi transformación, que es la transformación que Él hace en mi vida. Confesando el pecado, confesando la incredulidad, para que siga su plan, su método, porque mi naturaleza, digo, es contraria, y eso es lo que tengo que crucificar. El no querer trabajar, el ser ocioso, el no querer predicar, el no querer saber la palabra, el no querer trabajar para el reino de Dios. Porque todo eso, cuando la palabra dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero, porque son pocos, dice la palabra, son pocos los que desean. Todo, es más fácil ayudar naturalmente a la obra, con plata, ¿no?
En el sentido, bueno, hay algunos que son mezquinos, ¿no? Pero en el sentido, para ponerse a cuenta con Dios. ¿Qué le dijo Pablo al brujo? Le quería comprar con dinero, ¿no? El don de Dios. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado mal, dice. Has obrado mal, has actuado mal. Y muchas veces en esa misma condición, con los diezmos, con la ofrenda, queremos comprar la felicidad. Queremos comprar el beneficio de Dios. Que nadie nos diga nada, yo estoy ayudando a la obra, yo estoy poniendo plata, yo quiero que se vea, yo quiero que esté linda la iglesia. No, pero a mí no me pueden decir nada. ¿Qué más querés? Te estoy dando mi bolsillo, tengo que trabajar. O si no, ¿cómo se va a hermosear esta iglesia? Y por el otro lado, dejás de congregar, dejás de escuchar la palabra, no querés la exhortación porque vos estás ayudando, sos intocable. Entonces queremos comprar por la plata, queremos taparle la reprensión a Dios con el dinero, con la ayuda. Entonces ahí está el error. Ahí está el error. No significa, si estás ayudando, que no puedas ser reprendido. Puedes ser reprendido porque todos somos falibles y tenemos pecados. Entonces, ahí nos tenemos que humillar. Y primeramente, orar por los que ministran también, porque los que ministran también son hombres. En el sentido de que, si yo tengo que exhortar al que me está ayudando, me va a costar, ¿o no? ¿Quién no? Es así. Porque voy a ver mi necesidad y si le digo, y se enoja, y se va y no me ayuda más. Entonces no le quiero decir por qué. Porque va a ser cortada mi bendición. Entonces, todo esto son pecados que están en nosotros. Amén, seguimos mañana.